Estaba empezando a oscurecer cuando llegué a casa esa víspera de Navidad. Las llaves cayeron con un ruido metálico sobre la mesa de la entrada y un profundo suspiro escapó de mis labios mientras la sensación de soledad me envolvía como un pesado manto. Pasó otro año y una vez más me encontré sola en una cita que se suponía sería especial. Mis padres habían fallecido hacía unos años y desde entonces las festividades navideñas ya no tenían sentido. Los parientes cercanos eran una rareza en mi vida y mis amigos estaban todos reunidos con sus familias celebrando esta temporada festiva, mientras que yo, por el contrario, me sentía aislado en mi pequeño apartamento. Tratando de disipar la tristeza, pensé que un ligero toque de decoración tal vez podría hacerme sentir un poco mejor. Caminé por el pasillo hacia la sala, encendiendo las luces al pasar, mirando las decoraciones colgantes que yo mismo había colocado. Mi apartamento era modesto pero acogedor. Sin embargo, cuando me detuve frente a la ventana de la sala, afuera todo parecía tan tranquilo y pacífico, casi desconcertante. Miré hacia la calle, donde centelleaban las brillantes luces de los adornos navideños, y noté que las calles estaban prácticamente desiertas, como si todos ya estuvieran en casa, reunidos con sus seres queridos. Con un suspiro, me alejé de la ventana y caminé hacia el sofá, dejándome hundirme en él. Cogí el control remoto y encendí la televisión, esperando encontrar algo que me distrajera. Sin embargo, como era de esperar, todos los canales mostraron programas navideños, mostrando familias felices, niños riendo y celebrando. El vacío que sentía en mi alma parecía intensificarse con cada escena que pasaba. Cansado de la televisión, desistí y me levanté, casi como si estuviera huyendo de mis propios pensamientos. Decidí ir a la cocina, pensando que tal vez un bocadillo mejoraría mi estado de ánimo. Abrí el refrigerador y miré su contenido por unos momentos, pero nada parecía apetitoso. Preparé un sándwich sencillo y volví al sofá, comenzando a comer. El sabor parecía haber desaparecido, al igual que la alegría de la fiesta. Terminé el sándwich y dejé el plato a un lado, envolviéndome en una manta, buscando consuelo. La soledad se sentía más pesada que nunca, y quería a alguien con quien compartir ese momento. Con los pensamientos dando vueltas como una tormenta en mi mente, decidí que no dejaría que la tristeza me dominara de esa manera. Me levanté del sofá y fui a la cocina, donde rápidamente guardé el plato sucio. Luego regresé a la sala y encendí el altavoz, poniendo música navideña, esperando que la melodía me animara un poco. Mientras sonaban las canciones, un ligero cambio comenzó a surgir en mi estado de ánimo. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, una sensación de inquietud comenzó a instalarse, una sensación desagradable que me provocó un escalofrío en la nuca. Decido que necesitaba algo más para distraerme. Empecé a ordenar la habitación, colocando adornos en lugares más estratégicos, como si intentara alejar los malos sentimientos. Pero cuando cayó la noche, algo me dijo que no estaba sola. Ya era tarde en la noche cuando finalmente terminé de ordenar. Miré a mi alrededor, satisfecha, y una ligera tristeza se apoderó de mí al darme cuenta de que no había nadie con quien compartir ese momento tan especial. Decidí que era hora de darme una ducha caliente antes de irme a dormir. Mientras el agua caliente corría por mi cuerpo cansado en la privacidad del baño, cerré los ojos y me permití relajarme. Pero entonces volvió la sensación de que algo andaba mal, susurrándome al oído. Cuando finalmente salí de la ducha, me envolví en una toalla y me dirigí al dormitorio, me puse el pijama y me recosté en la cama. Cogí mi teléfono celular y revisé si había mensajes. Nada. Como era de esperar, suspiré y dejé mi celular nuevamente en la mesa de noche. Intenté encontrar consuelo, pero una inquietud persistente me envolvía. Mientras cerraba los ojos, la oscuridad comenzó a acercarse como una sombra siniestra. Menos de una hora después de quedarme dormido, me despertó un ruido extraño.
Abrí los ojos lentamente, tratando de identificar la fuente del sonido. Mi corazón empezó a acelerarse y mi mente se llenó de pensamientos cuando me di cuenta de que no estaba sola. Escuché un suave rasguño, casi como si algo estuviera tratando de entrar a mi casa. Un escalofrío recorrió mi espalda y mi instinto de supervivencia se activó. Me levanté lentamente, intentando hacer el menor ruido posible. Agarrando el cuchillo que guardaba en la cocina, me moví con cautela hacia el sonido. Sostuve el cuchillo con firmeza y me dirigí hacia la puerta del dormitorio. El sonido parecía más fuerte ahora, emanando de la cocina. Mi corazón se hundió al pensar que alguien podría haber irrumpido en mi casa. El terror se apoderó de mí mientras pensaba en posibles escenarios. ¿Qué clase de monstruo podría encontrar en la cocina? Cuando finalmente llegué a la puerta, vi algo oscuro asomándose por la rendija. Mi cuerpo goteaba sudor frío. No fue solo el ruido lo que me paralizó. Era algo más. Una presencia maligna parecía estar allí, esperando la oportunidad perfecta para revelarse. Con frágil coraje, abrí la puerta. El pasillo estaba vacío, pero el ambiente estaba cargado de tensión y peligro. Me invadió una descarga de adrenalina cuando lo escuché de nuevo. Ese sonido persistente provenía ahora de la despensa. Antes de decidir qué hacer, seguí el sonido. Con cada paso, el miedo crecía, filtrándose a través de mi piel como veneno. Cuando llegué a la cocina, noté que la luz estaba encendida. No recordaba haberla encendido. El espacio parecía envuelto en una oscuridad más densa. Cuando miré hacia la despensa, vi la puerta entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Aunque sabía que tenía que ser valiente, la idea de mirar dentro de la despensa casi me hizo dudar. El sonido persistente ahora estaba más cerca, como si alguien se arrastrara. Con el corazón acelerado, decidí que necesitaba ver qué estaba pasando. Con el cuchillo en la mano y un miedo creciente, avancé hacia la puerta de la despensa y con un último esfuerzo de coraje, la abrí. No había nada, solo algunas latas y paquetes abandonados. Pero justo cuando estaba a punto de regresar, vi algo que se movía en lo profundo del fondo. Era una sombra que parecía palpitar y retorcerse en la oscuridad. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo y la conciencia de la grave situación que estaba a punto de afrontar hizo que mi corazón se acelerara. La adrenalina subió en mi ser. En un movimiento involuntario, me alejé de la puerta. Tan pronto como lo hice, el ruido volvió a aumentar, ahora proveniente de la puerta principal, que vibraba bajo una fuerte presión. El mundo a mi alrededor pareció desmoronarse mientras imaginaba lo peor. Cerré los ojos y la visión del hombre que había irrumpido en mi casa meses atrás apareció como una nube negra en mi mente. Me quedé paralizada, incapaz de decidir qué hacer en medio de tanta desesperación. El ruido no amainó y pronto todo se llenó de silencio. Fueron solo unos segundos, pero parecieron una eternidad. Miré por el ojo de la cerradura, tratando de vislumbrar lo que estaba pasando. Vi sombras en movimiento y mi corazón casi se sale del pecho. Una parte de mí quería gritar, pero otra parte me pedía que guardara silencio. La puerta no cedió, pero el sonido continuó, creciendo en intensidad. Reuní todo el coraje que me quedaba y me dirigí hacia la puerta, con el corazón latiendo furiosamente. Cuando miré por el ojo de la cerradura, volví a ver la sombra, ahora más cerca. Una parte de mí quería regresar y esconderme, pero a medida que la inquietud crecía, decidí abrir la puerta con un movimiento rápido. Como en una película de terror, la puerta chirrió levemente, revelando un pasillo silencioso. Lo que fuera que había allí pareció alejarse por un momento. Sostuve el cuchillo con fuerza y saqué la cabeza, pero lo único que podía ver era el pasillo vacío. La idea de un invasor se hizo aún más fuerte, pesando sobre mí como una piedra. Pasé de nuevo por la cocina, intentando recuperar el coraje que se había desvanecido.
Tratando de controlar mi respiración, decidí que, si era necesario, pelearía. El cuchillo era mi única defensa y no permitiría que nada me quitara esa esperanza. Cuando entré de nuevo a la habitación, la puerta de entrada se estremeció bajo un golpe brutal. El ruido hizo que mi corazón casi se detuviera y retrocedí, rodeando el cuchillo con más fuerza. El hombre estaba allí, lo sabía. Él iba a entrar y lo único que podía hacer era prepararme. Podría encontrarme en la habitación, pero no antes de que me defendiera. Los latidos del corazón resonaban en mi oído mientras la adrenalina fluía como un río. El miedo se convirtió en determinación. Agarré el cuchillo y escuché nuevamente el estupor. Ahora fue un rasguño insidioso, casi en respuesta a mi resistencia. El sonido provenía de la despensa y una sensación de urgencia lanzó un desafío a mi corazón. Necesitaba afrontar esto, así que, actuando por impulso, me dirigí hacia la despensa. Cuando abrió la puerta no había nada allí, pero el aire estaba pesado y la sensación de que algo había estado allí vibró con una energía oscura. Luego, sin previo aviso, todo volvió a quedar en silencio, como si un miedo repentino estuviera a punto de apoderarse de él. Miré a mi alrededor. Mi corazón latía a un ritmo que resonaba en ecos atronadores. Es entonces cuando la atmósfera se vuelve como si hubiera una presencia, como un espectro observando. La luz empezó a parpadear y en un instante de pánico decidí que ya no podía seguir aprisionado por la culpa y el horror. Necesitaba actuar. Con un movimiento repentino me acerqué a la ventana y la abrí. El aire frío llenó la habitación, trayendo una nueva claridad. Mirando hacia afuera, todo parecía normal, pero no había forma de saber qué estaba pasando realmente. Sin embargo, cuando dejé que entrara la brisa, una brisa de renovación, me di cuenta de que estaba tomando una decisión crucial. Regresé a la habitación y cogí el teléfono. Sentí la necesidad de llamar a la policía. Temblando, busqué mis contactos, pero justo cuando iba a continuar, una sombra pasó rápidamente por la ventana y mi corazón dio un vuelco en respuesta. Ya no sabía qué era real. El miedo me envolvió de nuevo, y antes de que tuviera siquiera un momento de claridad, la puerta de entrada se convirtió en blanco de nuevos golpes, haciendo temblar las paredes. Mi cuerpo se desplomó y me aferré al cuchillo, la única protección que tenía. Finalmente, la puerta se abrió con estrépito y el hombre estaba allí, una figura esquelética envuelta en oscuridad, como si él mismo fuera parte de ella. Se detuvo en la entrada, con sus ojos furtivos brillando grotescamente. El miedo y la inseguridad crecieron, pero una extraña furia comenzó a consumirme. «He esperado tanto por esto», susurró, con una sonrisa macabra extendiéndose por su rostro. «El recuerdo de tus palabras, desde la última vez que nos vimos hasta el día de hoy, envolviéndose en millones de ecos que se convirtieron en interminables informes en mi mente». Con un grito, cargué hacia él, blandiendo el cuchillo. «¡Sal de mi casa! ¡No tienes poder aquí!», grité. Las palabras salieron como un rugido feroz. Para mi sorpresa, el hombre vaciló por un momento y deseé que mi coraje fuera suficiente. Pero luego se rió, un sonido que invadió el espacio con una frialdad que podría helar la sangre en mis venas. «¿Crees que puedes echarme así? No me conoces». Y la expresión de su rostro, de alegría enfermiza, era algo que esperaba no volver a ver nunca más. Pero en ese momento, algo más profundo dentro de mí despertó. El deseo de no dejar que el miedo reine y el horror del pasado defina mi futuro. Luché contra él y cada vez que me atacaba, disparaba. El enfrentamiento escaló rápidamente. La adrenalina se mezcló con la gran cantidad de miedo que sentía, pero la decisión de no ceder estaba ahí. Lo que podría haberse convertido en terror absoluto estaba a punto de convertirse en fuerza. En ese momento de vulnerabilidad, escuché sirenas a lo lejos. El sonido se acercó rápidamente y parecía tan claro como el día siguiente. El hombre
Al darse cuenta de que tenía los minutos contados, dudó y aproveché la oportunidad. Avancé hacia él con el cuchillo, decidida a no dejar que me dominara de nuevo. Tan pronto como llegó la policía, el hombre quedó paralizado. La puerta principal fue derribada y entró un grupo de policías, hombres y mujeres, gritando a todos que se mantuvieran alejados. Me miró mientras intentaba escapar, pero no había ningún lugar a donde ir. Los agentes lo rodearon y rápidamente lo agarraron. Uno de ellos vino a mí, y su presencia y seguridad me trajeron una nueva sensación de esperanza. «Ahora estás a salvo», dijo, mientras otro oficial sujetaba al hombre. El terror que estaba experimentando se estaba disipando lentamente, pero todavía estaba temblando, ahora más aliviado. Cuando finalmente tuve un tiempo a solas, no pude soportar la idea de estar sola en esa casa otra vez. Tan pronto como la policía se llevó al hombre, la sensación de alivio se mezcló con la pesada carga del trauma que había soportado durante tanto tiempo. Me temblaron las manos cuando uno de los policías se acercó con un vaso de agua en la mano. «Lo lograste, eres más fuerte de lo que crees», dijo. Aproveché la oportunidad para recomponerme, pero la confusión y el dolor que este hombre había causado todavía estaban presentes. Sentirse segura de nuevo ahora parecía una tarea casi hercúlea. Estaba rodeado por un equipo de agentes que estaban allí para garantizar mi protección. Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones. La policía reunió pruebas y, a pesar de la sensación de alivio, todavía había un eco de ansiedad dentro de mí. Me llevaron a la comisaría para hacer una declaración sobre lo sucedido y, a medida que se desarrollaba la situación, el peso del miedo todavía se apoderaba de mí, alentando un deseo del suroeste. Sin embargo, al final de la noche, cuando finalmente regresé a casa, no pude evitar sentirme horrorizado. Mi apartamento estaba más iluminado que nunca, pero la idea de que el hombre hubiera estado allí todavía era abrumadora. No había nadie, pero su presencia parecía persistir en cada esquina, y la idea de que pudiera regresar era aterradora. Las semanas que siguieron fueron un torbellino. La vida rutinaria que siempre había conocido estaba ahora llena de ansiedad. No podía quitarme la sensación de que me seguían. Cada ruido nocturno me hacía saltar de la cama y los sueños eran distorsionados y febriles, llenos de sombras y rostros desconocidos. La ciudad siguió girando a su propio ritmo, pero para mí, el mundo fuera de mi casa se volvió cada vez menos accesible. Una noche, después de semanas de aislamiento, decidí que necesitaba salir, respirar un poco de aire fresco y recuperar parte de mi antigua vida. Me puse un abrigo y fui a un café que frecuentaba. El lugar estaba iluminado y decorado para Navidad, y el aroma del café caliente y la pasta horneada llenaba el aire, mientras las voces de la clientela flotaban por la sala. Sin embargo, cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que a pesar del ambiente acogedor, la soledad todavía me acompañaba. Tan pronto como me senté a la mesa, una sensación de pánico comenzó a formarse en el fondo de mi mente. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que me estaban observando, y tan pronto como no pude ver quién estaba a mi alrededor, respiré profundamente. La gente estaba concentrada en sus conversaciones y parecía que yo era el único que llevaba ese peso. Mis instintos me gritaban que regresara a casa, pero me obligué a quedarme, pensando que la ciudad no podía ser el horror que había imaginado. Cuando finalmente regresé a casa, el terror se apoderó de mí. Escuché pasos afuera, como si alguien me estuviera siguiendo. Me detuve y miré por la ventana, con el corazón en la garganta. No había nadie allí, pero persistía la sensación de que todavía me observaban. Esa noche decidí que ya no era prisionero del pasado. La Navidad se acercaba rápidamente y no quería darle el poder de definirme. Un día, mientras caminaba por el parque, vi pasar rápidamente a un gato moreno y mi corazón dio un vuelco en mi pecho. Pero en lugar de detenerse,
mi respiración se calmó. La idea de poder liberarme de la sombra de ese agresor me hizo darme cuenta de que finalmente podía abrir mi corazón nuevamente. Para quienes compartían mi vida entonces, decidí acudir a un grupo de apoyo y aprender cómo recuperar mi seguridad personal. Las historias que escuché y las historias que compartí fueron una señal de que no estaba sola. Empecé a ver una luz donde antes solo había sombras. Las festividades navideñas se acercaban rápidamente y esperaba que con nuevos amigos lo que había pasado solo me ayudaría a ser más fuerte. Decidí reunirme con ellos para celebrar no solo por mí, sino por todos los que hemos recorrido este camino de dolor y superación. Al final de esa maravillosa noche de Navidad, cuando brindé con todos ellos, me di cuenta de que, incluso con el dolor que nos unió inicialmente, juntos nos volvimos más fuertes. El hombre había intentado destruirme, pero yo no se lo permití. El amor y la luz que construimos juntos eran más fuertes que cualquier sombra que alguna vez me hubiera amenazado. Y así, en las noches siguientes, cercanas a la Navidad, mi corazón comenzó a llenarse de esperanza. Las luces parpadeantes del árbol de Navidad no eran solo un símbolo de festividades, sino un emblema de resiliencia. Mis amigas, Clara y otras personas que conocí, se convirtieron en una parte esencial de mi nueva vida. A medida que se acercaba el día de Navidad, decidimos organizar una fiesta de celebración y amistad en el centro comunitario donde se reunía el grupo de apoyo. La comunidad comenzó a reunirse adornando el espacio con guirnaldas y moños. El aroma de las galletas de jengibre y otros dulces navideños llenaba el aire y la anticipación crecía cada día que pasaba. Fue un nuevo comienzo. Sin embargo, las noches no estuvieron completamente libres del terror que había experimentado. A veces me despertaba con el sonido de las paredes crujientes o veía sombras bailar en mi visión periférica y la presencia del miedo se convertía en una sombra persistente que se negaba a dejarme en paz. Recordé cada detalle de esa fatídica noche, pero ahora estaba decidido a no dejar que esos recuerdos me abrumaran. Tenía a mis amigos a mi lado y juntos enfrentaríamos cualquier desafío que la vida nos deparara. Finalmente, al llegar allí, unos días antes de Navidad, el lugar estaba vibrante y lleno de vida. Mis amigos y yo comenzamos a organizar todo, riendo y charlando mientras preparábamos el espacio para la gran celebración. Sentí como si la energía de la Navidad me rodeara por primera vez, algo que no había sentido en mucho tiempo. Estar rodeada de personas que entendían el dolor y la lucha me hizo sentir poderosa. El día de la fiesta todo fue perfecto. De fondo sonaba música navideña y las risas resonaban a través de las paredes decoradas. La alegría se mezclaba con la nostalgia, pero esta vez no había tristeza. Cuando mi mirada se encontró con la de Clara, ella sonrió con un brillo en los ojos que decía: «Estamos superando esto juntos». El atractivo sentimiento de camaradería surgió en sus gestos y en todos los sinceros intercambios de afecto. Durante la fiesta se sirvió comida y todos compartieron sus tradiciones. Hubo juegos, intercambio de regalos y hasta un círculo de cuentos donde todos contaron cómo enfrentaron sus miedos y transformaron sus experiencias. Cuando llegó mi turno, respiré hondo y, antes de hablar, el recuerdo de esa oscura noche de Navidad pasó por mi mente. Pero mientras compartía, me di cuenta de que estaba narrando no solo un momento de terror, sino cómo había encontrado apoyo y fortaleza en las conexiones que había hecho. El poder de la unión de múltiples voces fue como si formáramos una armadura contra lo que nos perseguía en el pasado. Las horas transcurrieron en un borrón de sonrisas y al final de la noche, mientras nos reuníamos para brindar, miré a Clara con los ojos brillando de gratitud. «Esta noche es una victoria para todos nosotros», declaré, levantando mi copa. «Estamos aquí, vivos y más fuertes que nunca. Que el próximo año nos traiga aún más valor para afrontar lo que venga».
Mientras celebrábamos, las luces de la fiesta iluminaban los rostros a mi alrededor. Y en ese momento, no solo vi amistad, vi una familia que se había creado en medio del dolor, la superación y el amor. En ese momento de claridad, dejé que la esperanza impregnara cada pensamiento, que el futuro sería más brillante a partir de ahora. Sin embargo, a medida que avanzaban las festividades, llegó el momento de regresar a casa. Una parte de mí quería permanecer en ese espacio acogedor, pero con cierta desgana me despedí. El frío de la noche me envolvió, apenas dejé atrás el calor de la fiesta. A pesar del alivio que sentía por haber enfrentado el pasado, la sensación de ser seguida aún persistía, como una sombra acechando entre las sombras de la noche. Mis instintos me avisaron, hasta que cuando estaba a punto de doblar la esquina cerca de mi casa, algo la hizo detenerse abruptamente. Unos pasos ligeros la acompañaron. Era una sensación extraña. Los sonidos resonaban en las calles desiertas como si un eco maligno se acercara, y mi corazón comenzó a latir erráticamente. Miré hacia atrás, pero las calles estaban vacías. El terror comenzó a apoderarse de nuevo, su presencia como un olor opresivo que recordaba al hombre del pasado. No debería haber salido solo. El pánico subió a mi pecho y, apresurándome, regresé a casa, decidido a cerrar la puerta detrás de mí y no volver a salir nunca más. Se suponía que sería una noche tranquila, pero el mismo sentimiento de miedo volvió a atormentarme. Tan pronto como entré, cerrando la puerta, las luces parecieron más frías, como si también fueran conscientes de la inquietud que se apoderaba de mí. Hice todo lo que pude para distraerme, pero la sensación de que algo estaba por suceder se intensificó. Finalmente fui a acostarme, pero apenas puse mi cabeza en la almohada, escuché el sonido de algo arrastrándose. El sonido se repitió, ahora más claro. El eco de ese rasguño fue como música desafinada, una advertencia de que había regresado. El terror se apoderó de mi cuerpo y me obligué a permanecer quieto. Por impulso, fui a la parte trasera de la casa y miré por la ventana. Lo que vi me dejó petrificado. Había una figura acechando en la oscuridad, envuelta en sombras, con sus ojos brillando de una manera que la hacía parecer una aparición. No era un gato, no era una sombra del pasado, era el hombre. Mi cuerpo se congeló y la necesidad de correr se apoderó de mí. No podía esperar, necesitaba hacer algo. Con el corazón en la garganta, agarré el teléfono y llamé a la policía, pero mientras esperaba, decidí que no podía volver a ser una víctima. En una medida audaz, decidí afrontar la situación. Regresé a la habitación y cogí el cuchillo, con la silenciosa intención de protegerme. Entonces escuché que la puerta de la cocina se abría lentamente, casi como si la estuvieran forzando. Un grito involuntario escapó de mis labios y luché contra la presión de la espada en mi mano. Miré a mi alrededor buscando un lugar seguro. Las sombras que danzaban en la habitación se hicieron más amplias. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, el hombre entró. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro mientras se acercaba lentamente, casi desafiante. Estaba empezando a pensar que no me recordarías, dijo, y su tono era como veneno. Parecía más fuerte que antes. Su presencia era abrumadora, como si hubiera absorbido la oscuridad. En ese momento sentí que la lucha se convertiría en una cuestión de supervivencia, no de venganza. No puedes volver a lastimarme. Me falló el orgullo y las palabras salieron en susurros. «Ah, pero ya lo hice», respondió con tono sarcástico. A medida que se acercaba, trayendo de vuelta el recuerdo del dolor y el miedo, mi visión se volvió borrosa y el instinto de lucha comenzó a formar parte de mí nuevamente. Un recuerdo de todas las conversaciones que tuve con mis amigos me animó. El sentimiento de vulnerabilidad se llenó con la fuerza de haber enfrentado este momento antes. Valientemente, agarré el cuchillo y seguí adelante. El pánico estaba presente, pero sabía qué hacer. Él dudó.
y con eso encontré una fracción de coraje. El impacto de mi acción lo sorprendió y la espada cortó hacia su pecho. Lo esquivó rápidamente y el cuchillo golpeó la pared con estrépito. La adrenalina que corría por mis venas intensificó mi determinación. El hombre sonrió, pero ahora sus ojos estaban llenos de ira, una furia que no había visto antes. El tiempo pareció ralentizarse mientras me miraba. Sabía que no podía rendirme. Levanté el cuchillo de nuevo en una postura decidida. ¡No más!, grité, haciendo un movimiento repentino. Esta vez, la espada atravesó el aire hacia él. Sin embargo, lo esquivó y en un instante hizo un rápido movimiento hacia mí. El tiempo pasó. Con un movimiento repentino, me agarró, haciéndome girar y colocándome contra la pared. Podía oler el miedo en el aire. Sin embargo, subestimó mi determinación. Estaba listo para luchar como nunca antes. La última oleada de adrenalina me hizo encontrar fuerzas donde pensaba que no las había. En un movimiento rápido, junté ambas manos hacia su rostro y lo empujé con todas mis fuerzas. El impacto lo hizo perder el equilibrio y mientras luchaba por recuperar el rumbo, logré alcanzarlo con el cuchillo. Esta vez no lo dudé. Cayó de rodillas y, en ese momento de vulnerabilidad, vi que las sombras que me rodeaban comenzaban a disiparse. Fue derrotado y la victoria que tanto deseaba finalmente fue mía. El hombre me miró. El pánico en sus ojos era palpable y me di cuenta de que no era la bestia que imaginaba. Era solo un hombre envuelto en sus propias sombras. Cuando finalmente llegó la policía, tan pronto como las luces azules brillaron afuera, todo el peso de la noche se disolvió. El hombre fue inmovilizado y llevado por la policía. Me rodeó el equipo, que me agradeció mi valentía y mi supervivencia. Esa noche, no solo sobreviví, sino que rodeado de mis logros y alianzas, me hice más fuerte. Después de esa experiencia, los días siguientes fueron una mezcla de recuperación emocional y física. Pasé tiempo con mis amigos, quienes me apoyaron incondicionalmente y me brindaron el consuelo que tanto necesitaba mientras enfrentaba el trauma. En un momento de redescubrimiento, dejé atrás las sombras del pasado. La Navidad siguiente llegó con nuevas esperanzas, y cuando finalmente llegó el día, no había recuerdos de dolor, solo luz y amistad. Decidí darle a mi vida un nuevo rumbo, lleno de amor y propósito. Juntos tuvimos una nueva fiesta, llena no solo de comida, sino de recuerdos de superación y amor. La oscuridad del pasado siempre quedaría grabada en mi memoria, pero las lecciones que aprendí fueron lo que realmente importó. La fuerza que encontré no solo me preservó, sino que también abrió un nuevo camino hacia las experiencias que me esperaban. Ahora sabía que podía afrontar cualquier cosa, no solo, sino rodeado de aquellos que seguían iluminando mi viaje. Y así, cuando el reloj sonó para marcar el comienzo del nuevo año, miré los rostros alegres que me rodeaban y sonreí. La verdadera luz de la Navidad no radica solo en las decoraciones o festividades, sino en las conexiones que creamos con aquellos que amamos y la fuerza que encontramos unos en otros en los momentos más oscuros.